Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más y comenzamos después de algunas semanas de no compartir estos estudios, pero le damos gracias a Dios porque ya podemos dar inicio a una nueva serie de enseñanzas bíblicas y esta serie la he titulado Nuestra Fe Victoriosa. Así es que sean todos bienvenidos y qué bueno que están con nosotros a través de esta transmisión. Así es que antes de orar, les pido que tengan ahí a la mano ya su Biblia, su cuaderno de notas, porque hoy vamos a anotar un buen número de textos bíblicos y su lápiz o bolígrafo. Así es que nos preparamos y hacemos una oración y comenzamos. Gracias te damos, Padre Santo, porque nos permites una vez más retomar estos estudios de tu palabra y rogamos que sean de gran edificación para todos los que estamos, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra y a creerla y a vivirla. Permítenos pues compartir también todo esto y que tu Espíritu Santo nos guíe en esta noche. Danos un corazón y una mente limpios, por favor, a través de la sangre de Cristo, y bendícenos y que nuestra fe, Señor, sea una fe que te agrade siempre. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, vamos a buscar, por favor, en 1 de Juan, capítulo 5, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 4. Y vamos a ver durante 2 meses, mis hermanos, unas 8 semanas, 8 miércoles estaremos compartiendo esta serie acerca de la fe, porque es importantísimo que el creyente tenga una fe firme en Cristo, una fe que no fluctúa, sino una fe que va creciendo, una fe que se afirma en las promesas y en la palabra de Dios. Y en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 4, dice aquí el apóstol Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces aquí se nos advierte ya de que habrá una batalla espiritual entre el creyente y el mundo. El mundo lo entendemos como ese sistema que está controlado por Satanás con sus antivalores que van contra de la palabra de Dios. Pero el creyente sigue fielmente las escrituras, los valores que Dios nos da en su palabra. Y entonces hay una lucha, ¿verdad? Una lucha por Satanás, de parte de Satanás, que él quiere alejarnos, él quiere debilitar nuestra fe, él quiere que nos apartemos del camino del Señor, y la lucha pues la tenemos a través de la fe en Cristo Jesús. Pero aquí tenemos esta promesa, que lo que vence al mundo es nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver cómo vivir esta fe todos los días. Y a partir del próximo miércoles nos vamos a concentrar en la carta a los Hebreos en el capítulo 11, pero esta será la próxima semana, en donde vamos a estudiar la vida de creyentes, de varones y mujeres de Dios, los cuales a través de la fe salieron victoriosos a pesar de luchas intensas, a pesar de pruebas, pero Dios les dio la victoria por medio de la fe. Entonces, la fe en Dios es necesaria para poder conocerle y también para experimentar la salvación que Dios quiere darnos. Busca ahora sí en la carta a los Hebreos capítulo 11 verso 6, vamos a leer solamente un versículo, Hebreos capítulo 11 verso 6, en donde el escritor de esta carta nos dice claramente que, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es que tenemos aquí varias enseñanzas importantes. Número 1, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para poder agradar al Señor, necesitamos acercarnos a Él con fe. Como dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, número 1, tenemos que creer que Dios existe. Tenemos que creer que Dios es el creador del universo, es el creador de nuestra propia vida, y también tenemos que creer que Dios es galardonador, o sea, Él es recompensador, que Dios bendice a los que le buscan, ¿verdad? Entonces, de parte de nosotros está también esa disposición para buscar al Señor, aunque Dios ya nos buscó a nosotros primero y nos amó primero al enviar a Cristo Jesús a la cruz del Calvario para morir en nuestro lugar. Ahora nos corresponde a nosotros, bueno, pues responder y buscar a Dios. Así es que para conocer a Dios necesitamos fe, para agradar a Dios necesitamos fe, y para experimentar la salvación y la vida eterna que Dios quiere darnos necesitamos fe. Entonces lo dicen claramente, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, hay gente que se dice atea, agnóstica, o hay gente religiosa
que puede decir que tiene fe, pero es una fe equivocada. Y hoy vamos a ver cuál es la fe auténtica, la fe verdadera y la fe que viene de parte de Dios. Así es que podríamos decir que todo el cristianismo es una cuestión de creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Repito, todo el cristianismo es una cuestión de creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Así es que, ¿qué ánimo tenemos al poder tener esta certeza y esta promesa de parte de Dios? Él nos dice: a los que me buscan, yo les recompenso, yo les bendigo, y Él, como Dios bondadoso y Dios sabio, sabe de qué manera bendecirnos y recompensarnos. Déjeme compartirle brevemente dos definiciones de fe, si quiere anotarlas, ¿verdad? Fe es confiar completamente en Dios y su palabra. Sencillo, puede escribirlo o memorizarlo. Fe es confiar completamente en Dios y su palabra, o sea, la Biblia. Y otra definición un poquito más extensa, diríamos que fe es la seguridad en que Dios es quien dice ser y en que hará lo que ha prometido hacer. Repito, fe es la seguridad en que Dios es quien dice ser y en que hará lo que ha prometido hacer. Bueno, ojalá que haya anotado estas definiciones breves de fe y las pueda meditar con calma para poder tomar la esencia de lo que es la fe y saber cómo aplicarla. Así es que, en primer lugar, la fe en Dios es necesaria, ¿sí? No es una opción, es necesaria para conocer a Dios y para experimentar también la salvación que Él quiere darnos a través de Cristo Jesús. Bueno, en segundo lugar, somos llamados a vivir por fe, así es que hoy no podemos ver físicamente a Dios como todos quisiéramos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues debido a nuestro pecado. Todos hemos pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de la presencia de Dios. Y físicamente estamos impedidos entonces para verle. Busquemos un texto que ya es muy conocido de nosotros en la carta de Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 3, verso 23, y uno se dice: bueno, ¿por qué necesito la fe? Bueno, porque no podemos ver a Dios ahorita físicamente. En un principio, cuando Adán y Eva eran perfectos y no habían pecado, ellos podían tener comunión con Dios y de alguna manera verle. No sabemos, pero ellos podían verle, contemplarle. Pero cuando el hombre y la mujer pecan, a partir de ese momento, ellos son destituidos de la gloria, de la presencia de Dios, son expulsados del huerto del Edén, y a partir de ese instante, todo ser humano tiene que aprender a vivir por fe en Dios, sin verle físicamente. Ahorita vamos a tratar de explicar por qué no podemos ver ahora físicamente a Dios. Bueno, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, sin excepción, todos los seres humanos hemos ofendido a Dios, nos hemos rebelado contra sus mandamientos, hemos sido egoístas, hemos preferido hacer nuestra voluntad y al haber desobedecido a Dios, todos nosotros sin excepción estamos destituidos. Ahora, el plan de Dios ha sido el poderle contemplar y contemplar su rostro. Ese ha sido el plan de Dios y de hecho se va a cumplir, ¿verdad? Se va a cumplir, pero mientras se cumple ese plan de Dios de poder ver su rostro, de poderle ver cara a cara, amarle, adorarle, glorificarle de manera directa cuando estemos en el cielo, en su presencia. Mientras tanto, aquí, mis hermanos, tenemos que aprender a vivir por fe en Dios, a confiar en Dios sin verle físicamente. Ahora, tenemos otro texto en el Antiguo Testamento, en Isaías. Isaías capítulo 59. A ver, vamos a esperar a que lo encuentren. Y si quiere también irlo anotando en su cuaderno de apuntes. Isaías 59, verso 2, dice aquí el profeta Isaías: pero vuestras iniquidades, o sea, nuestras maldades, nuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Que cuando pecamos se hizo una división, hubo una separación, y eso debido a nuestras iniquidades, y por lo tanto el rostro de Dios se ha ocultado para con nosotros, también para oír nuestras oraciones debido a nuestros pecados. Entonces, ahora no podemos ver a Dios. La causa, nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y nada sucio, nada pecaminoso, nada inicuo puede estar en su santa y gloriosa presencia. Entonces todos los hombres y mujeres estamos manchados
por nuestras maldades. Dios es santo y nada impuro puede permanecer en su presencia ni tampoco tener comunión con Él. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y aquí nos dice, escribe el apóstol Pablo, Colosenses 1:15, refiriéndose a Cristo, dice: Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, por un lado, Dios es un ser invisible. Ahora, cuando estemos en la presencia del Señor, obviamente que tendrá que haber un cambio en todo nuestro cuerpo, incluyendo nuestros ojos, para poder ver y contemplar a ese Dios que ahorita en nuestra condición es invisible, no le podemos ver. Dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora también la Escritura nos dice que Dios es espíritu. Entonces no podemos por eso darle alguna forma o decir, bueno, de tal forma es Dios, ¿verdad? Tiene estas características físicas. No. Aunque Jesucristo las tuvo aquí como ser humano, pero de todos modos nadie supo cómo es Cristo a ciencia cierta, cómo fue Cristo a ciencia cierta mientras Él tomó ese cuerpo humano. Entonces, por otro lado, 1 Timoteo 6:16, ¿por qué no podemos ver a Dios? Y dice aquí el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:16 que Dios, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. ¿A quién se está refiriendo? A Dios, inmortal. Dios que habita en luz inaccesible, o sea, su gloria, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, mientras estemos aquí, los hombres, nadie ha visto a Dios ni nadie le puede ver. ¿Por qué? Porque Él habita en luz inaccesible. Este es un misterio muy profundo. Entonces, Pablo nos comparte un vislumbre, ¿verdad? Pero la gloria, esa luz inaccesible, es lo que nos impide ver también al Señor. Ahora, la gloria de Dios es tan grande, tan pura, tan perfecta, que Dios le dijo a Moisés, ¿verdad? En Éxodo capítulo 33, porque Moisés pues le pidió al Señor, Señor, muéstrame tu gloria, ¿verdad? Éxodo 33, versículos del 18 al 20. Éxodo 33, en los versos del 18 al 20, dice aquí, Moisés entonces le dijo a Jehová, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió Jehová, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces le dice el Señor, vas a escuchar de mi nombre, de mi gloria, de mi grandeza, pero no podrás ver mi rostro, que era lo que le estaba pidiendo Moisés. Dice, porque no me verá hombre y vivirá. Ahora, ¿por qué? Porque el hombre es pecaminoso, y si llegase a tener entonces ese encuentro con el Señor en su gloria plena, se desintegra, muere, punto. Así de tremenda y de grande es la gloria y la santidad de Dios, y así también de tremenda y de grande es nuestra pecaminosidad delante del Señor, que seríamos deshechos en un instante al estar ante su santa y bendita presencia. Bueno, entonces por eso el día de hoy, en estos tiempos, el hombre no puede ver a Dios, ¿verdad? En tercer lugar, sin embargo, Cristo, ¿verdad?, ha venido para revelarnos al Padre, para que podamos conocerle en alguna manera, mientras le podamos ver cara a cara a través de la obra de Cristo Jesús cuando creemos en Él y estemos en su presencia. Juan capítulo 1, verso 18. Juan capítulo 1, el verso 18. Dice aquí la siguiente escritura. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sí? A Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito, o sea, el único Hijo Jesucristo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí,
ha visto al Padre, ¿verdad? Entonces, Jesucristo es la imagen perfecta del Padre, Jesucristo refleja el carácter perfecto del Padre, entonces como Cristo es, así es Dios Padre, pero no le podemos nosotros ver. Ahora, esto también nos lleva a un punto muy interesante. Lamentablemente, a través de los siglos, y hoy más que nunca, ha habido en sectas pseudocristianas y sobre todo de corte carismático, y también sectas de otra naturaleza, que dicen haber visto a Dios de manera física, ¿verdad? Y hablan tanto de vi a Dios y Dios me dijo, y no es cierto. Aunque digan que están enseñando la Escritura, obviamente la están torciendo. Entonces tengan mucho cuidado, por eso tenemos que conocer bien la Escritura, la palabra de nuestro Dios. Bien, espero que no haya algunos problemas en la transmisión, porque aquí estoy teniendo algún aviso. Si lo es, me informan, por favor. Bueno, continuamos entonces. Ahora, hay una revelación que se dice revelación general de Dios el Padre. Esto es a través de la naturaleza, a través del universo. El hombre puede percatarse que existe un Dios, ¿verdad? A través de la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria, que aunque no le veamos físicamente, nadie puede negar que Dios existe. Romanos 1. Dice aquí el apóstol Pablo, al estar hablando sobre cómo se ha manifestado Dios, bueno, los teólogos le clasifican como una revelación general, y la revelación específica es la que tenemos de Dios a través de la Biblia, es donde podemos conocerle de manera más íntima. Entonces dice aquí en Romanos 1, verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces, de una u otra forma, Dios se ha manifestado a ti. Yo no supe de ti, Dios, aunque no te vi. Verso 20, continúa el apóstol Pablo, porque las cosas invisibles de Él, que su eterno poder y su deidad, o sea, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las que ha dado a conocer, se ha manifestado en alguna forma a estas personas. Lo que pasa es que nosotros creemos que no, pero la Biblia dice que Dios, a través de su creación, le ha dado ese entendimiento a esas personas para que sepan que hay un único y soberano creador. Ahora, por eso tantas civilizaciones antiguas han tenido un sinnúmero de deidades, porque ellos saben que hay alguien superior. Ahora que el hombre ha desvirtuado, ¿verdad?, por su pecaminosidad, pues habiendo conocido a Dios, entonces sí supieron de la existencia de Dios, de un Dios único creador, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios, se hicieron necios. Bueno, el hombre en su soberbia y el hombre en su conveniencia muy egoísta, pues ha dicho de él, y por eso niega la existencia de Dios. Su problema no es intelectual, su problema es moral, su problema es su corazón entenebrecido, que ama más su pecado y las tinieblas que la luz de Dios. Esa es la realidad. Sus enseñanzas de su vida, de su obediencia perfecta al Padre, de sus milagros, de todo lo que hizo y dijo Cristo, nos mostró cómo es el Padre, para que podamos entonces entender la manera de obtener la salvación que Dios quiere darnos. Bien, en cuarto lugar, vamos a buscar tres textos al creyente, aquel que cree en Cristo, al cristiano, el justo por la fe vivirá. Ahora vamos al libro de Habacuc, del profeta Habacuc, en el Antiguo Testamento. Habacuc, Miqueas, Nahum, Habacuc, el profeta Habacuc. Bueno, este es un pequeño, el capítulo 2, versículo 4. Habacuc 2, 4, dice, he aquí aquel cuya mente va a vivir y experimentar tanto la vida eterna como aquí una vida que agrada a Dios es por fe, mas el justo por su fe vivirá. Ahora, Habacuc aquí estaba cuestionando al Señor, haciéndole algunas preguntas difíciles por lo que estaba sufriendo Israel, pero también Israel estaba en una rebeldía y en una desobediencia tremenda, iban a ser llevados a juicio, y eso le pesó en su corazón
a este hombre de Dios, al profeta, y le pregunta por qué, Señor, etcétera. Bueno, el Señor le responde, y lo que le dice, en otras palabras, al profeta Habacuc: yo soy Dios soberano, no entienda ni alcance a comprender, en todo esto hay un plan, ¿verdad? Para quitar la idolatría que estaba ya enquistada en los corazones del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces Dios tiene que mandar un juicio, Dios sabe cómo cortar y cómo podar esas idolatrías que existen en nuestros corazones. Como dijo Calvino, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y así es, mis hermanos. Por eso necesitamos siempre vivir por fe, porque siempre este corazón, que es perverso, malo y engañoso, siempre está tratando. Entonces, vamos a otro texto, en Romanos, capítulo 1. Regresamos a Romanos, pero ahora en el versículo 16, capítulo 1, versículos 16 y 17, Pablo aquí menciona esta frase también, de que el justo por la fe. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, o sea, de las buenas noticias de Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aquí está, cree, al judío primeramente y también al griego, por revela, por fe y para fe, o sea, de principio a fin, siempre la vida en Cristo, la vida en Dios será por fe, siempre. El principio, a la mitad y al término, por fe y para fe, como está escrito, lo que acabamos de leer: mas el justo por la fe vivirá. Así que mis hermanos, la vida cristiana tenemos que entender que se vive por fe. Desde que rendimos nuestra vida a Cristo, nos arrepentimos y comenzó esa fe en Él, esa fe viva, hasta que Dios nos llama a su presencia, todos los días tenemos que vivir por fe. O sea, la fe no es nada más cuando entregamos nuestra vida a Cristo y creemos en el Evangelio, ¿no? Ese es el principio, pero toda la vida. Y vamos ahora a la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 35, Hebreos 10, 35, en donde el escritor de esta carta vuelve a mencionar ahora esta frase también: mas el justo vivirá por fe. Hebreos 10, 35. Está aquí exhortando a estos creyentes hebreos, ¿verdad? Hebreos de nacionalidad, que se habían convertido al Mesías, a Cristo, pero que estaban teniendo presiones, problemas, dificultades, aflicciones. Y esto llega a suceder, mis hermanos, también en nosotros los creyentes. Cuando creemos en Cristo, pasa cierto tiempo y luego vienen algunos problemas y decimos, bueno, ¿por qué si ahora ya me entregué a Cristo? Son las pruebas que van a tener que venir para fortalecer nuestra fe y para acercarnos a Dios. Así es que ni se desespere, no se sorprenda, son parte de nuestra formación y de nuestro crecimiento. Entonces, estaban a punto de regresar al judaísmo. Y aquí este escritor les exhorta y les dice: no, mis hermanos, ¿verdad? No se regresen a la antigua religión, porque la salvación no es por una religión, por ser judío o por ser gentil, no. La salvación viene por la fe en Cristo Jesús. Él es el único Salvador. A veces de momento no lo tenemos, pero nos dice el mismo escritor: les es necesaria la paciencia y la fe. Paciencia y fe. Verso 35, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No se desespere. La fe y la desesperación no pueden ir juntas. La fe puede vencer la desesperación, pero está en nosotros confiar en Dios. Verso 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. ¿A quién se refiere? A Cristo. Y mis hermanos, hoy como están las situaciones tan tremendas, estas palabras vienen a refrescar nuestra alma y nuestra paz y nuestro corazón y nuestra mente, y nos dice el Señor: un poquito, y el que ha de venir, Cristo, no tardará. Él vendrá en el arrebatamiento, no tarda. Entonces sigamos fieles al Señor, no regresemos al mundo, no nos desanimemos, no nos apartemos de la iglesia, no nos apartemos de la palabra de Dios, no nos desviemos, firmes y adelante, firmes en Cristo. Verso 38, y aquí está: mas el justo, el creyente, vivirá por fe, no por vista, por fe, no por mis emociones, por fe, por esa confianza en el Señor. Y continúa en su exhortación: y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces no le agrada a Dios cuando un creyente mira para atrás al mundo otra vez, y con nostalgia al pecado, a otras cosas, y dice: no retrocedas. No le agrada al Señor. Verso 39, pero nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los discípulos de Cristo, quienes tenemos una fe viva y auténtica, no somos de los que retroceden para perdición,
sino de los que tienen fe para preservación del alma. Si alguien se decía cristiano y retrocedió y se fue al pecado y al mundo, es un apóstata, alguien que le dio la espalda al Señor y no fue una persona convertida, nunca nació de nuevo, fue un religioso, a pesar de la denominación en la que haya estado, porque el verdadero cristiano tiene fe para preservación del alma, o sea, continúa en el camino de Dios. Así es que justo por la fe vivirá. 2 Corintios 5:9, vamos a ver ahora en quinto lugar, andamos por fe, no por vista. Andamos por fe, no por vista. 2 Corintios 5, versículos 6. 2 Corintios 5, versículo 6. Estamos ausentes, se puede decir físicamente o espiritualmente del Señor, pero un día estaremos con Él directamente en su presencia, gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dice, pero estamos confiados, dice, mientras estamos en nuestro cuerpo, aunque estamos ausentes del Señor, verso 7, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Así es que a veces cometemos un error los creyentes cuando esperamos algo, tenemos ciertas expectativas, le pedimos a Dios algo, hay un problema, o a veces la respuesta llega de otra manera, o a veces en Dios la respuesta del Señor es aún no o no. Y nos desanimamos, ¿verdad? Porque pensamos que sí, esto me lo va a dar Dios. No podemos caminar en base a las circunstancias. Confiemos en el Señor. Él siempre nos dará lo mejor en su momento, y Él es sabio y es un Dios amoroso, y Él sabe qué y cuándo y cómo y por qué sí o por qué no. Andamos por fe, no por vista, ¿verdad? Verso 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, que serle agradables. Así que mis hermanos, estén como estén las circunstancias adversas o a nuestro favor, haya tormenta o haya bonanza, tenemos que serle agradables al Señor, por fe. Señor, confío en ti, no entiendo esto se está tardando, hay dolor, hay sufrimiento, hay lo que sea, pero Padre Santo, confío en tu soberanía, en que tú tienes el control de todas las cosas y en que tu mano poderosa y en que tu mano amorosa está trabajando también en mi vida. Todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Entonces, como creyentes no dependemos de las circunstancias, y si están bien o mal, dependemos de las promesas de Dios. Dependemos de las promesas de Dios que están en su palabra. Y el hecho de que no veamos físicamente a Cristo, hermanos, eso no significa que no tengamos gozo. Primera de Pedro 1:8. De hecho, aquí está esta. Para que sometida a prueba vuestra fe. La fe tiene que ser probada, no se sorprenda ni se desanime. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Hay gente que se va por el oro y deja la fe. Qué triste, porque el oro, lo material, se va a acabar. Y de hecho, ¿sabe usted que en el cielo las calles están hechas de oro? Así es que bueno, más preciosa que el oro nuestra fe, el cual aunque perecedero, ¿verdad?, se prueba con fuego, el oro, sea hallada en alabanza, o sea, nuestra fe. No vemos físicamente al Señor, pero por fe, le amamos. Y por fe, dice aquí, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis que veamos físicamente a Cristo, por fe nos gozamos, porque Él está dentro de nuestros corazones. Amén. ¿Qué le parece? Y por fe le amamos. Así es que el creyente que debe tener esas características, amar a alguien que no ha visto, pero que existe y que vino aquí, Dios en la cruz del Calvario, y le amamos a Él y nos gozamos en Él con un gozo indescriptible. Eso es fe. Eso es fe. No necesitamos una imagen para decir aquí está Dios. No, porque a Dios no le gusta que le hagamos imágenes. Es por fe todo, no por vista, por fe. Y ya se me terminó el tiempo. Bueno, yo creo que la próxima semana continuaré estos 2 puntos que me faltaron para concluir este estudio. Pero mis hermanos, por lo pronto andamos por fe, no por vista, y hay un gozo en Cristo, creemos en Él. Entonces nuestra fe no tiene por qué ser una fe apagada, una fe triste, una fe, no, al contrario, una fe llena de amor, una fe llena de gozo, una fe llena de confianza en el Señor, en que Él todos los días nos guía, todos los días hace que las cosas actúen para bien, y cuando nuestra fe es probada, Dios nos está diciendo, tu fe está siendo purificada, está siendo fortalecida,
unos anuncios después de esta oración. Gracias te damos, Padre Santo, que te revelas, que te das a conocer, que te manifiestas y que a través de Cristo Jesús y de tu palabra nos has permitido conocerte y por fe, Señor, creer que no solamente tú eres el Creador, sino también ahora nuestro Redentor y Padre Celestial, y que enviaste a Cristo para que Él nos mostrara quién y cómo eres tú de manera perfecta. Señor, fortalece nuestra fe, te pedimos que a través de estos estudios que vamos a tener, tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor, nos hagan crecer en la fe y gozarnos cada día en ti. Y siempre, Señor, saber que tú provees, que tú guías, que tú tienes un plan y que quieres que experimentemos tu evangelio y que también lo podamos compartir con los incrédulos, con aquellos, Señor, que a veces pues tienen otros dioses que son falsos y que nos permitas guiarles con amor y con tu sabiduría al único Dios y verdadero que eres tú. Padre Santo, bendícenos, despídenos con tu paz y que sigamos confiando momento a momento, a pesar de las circunstancias, porque Señor, tú tienes el control de todo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, solamente compartirles que esta serie de estudios la vamos a continuar. Hoy comenzamos. Los hermanos que ya tienen su material y que se inscribieron, les esperamos este domingo a las 11. 11 en punto. De 11 a 11:40 vamos a tener la reunión y el estudio, y luego 20 minutos de receso, y a las 12 continuamos con el culto. Bueno, y también pedirles pues si podemos llevar algo de despensa para formarlas y compartirlas, porque hay algunas familias de la iglesia que las están requiriendo. Entonces, ojalá que pueda usted llevar algún alimento y de esta manera pues ayudarnos de manera práctica los unos a los otros. Pues que Dios les bendiga y nos vemos el domingo. Hasta luego.